Esta noche se ha hablado mucho durante la semana del tema de los crímenes de la dictadura castrista. ¿Qué ha estado ocurriendo realmente en Cuba en esos últimos años? Y sobre todas las cosas, luego de la muerte del opositor Payá, Osvaldo Payá Sardiñas, mucho se ha estado hablando. Crimen, accidente. Bueno, dos invitados son muy especiales esta noche en el programa y quiero darle la bienvenida, las buenas noches para el señor Marcelino Millares, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba. Buenas noches. Buenas noches. Y también me acompaña expreso político cubano, una personalidad conocida, respetada en nuestro exilio, Luis Zúñiga. Luis, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Quiero conocer, Marcelino, comenzando, te unía una amistad con Osvaldo Payá. ¿Cómo has vivido todo esto? ¿Qué crees de lo que ha ocurrido realmente? La dictadura castrista, ha habido manipulación de todo tipo, publicaciones de un lado. ¿Qué piensas? Bueno, en primer lugar, nos sorprendió a todo el mundo el domingo cuando sucedió. En segundo lugar, un profundo dolor para la familia. En tercer lugar, una llamada, una señal de alarma que la podemos hacer y lo debemos hacer internacionalmente para la seguridad, no solamente de la familia de Payá actualmente, sino para toda la oposición dentro de Cuba. Yo creo que ese es el mensaje más importante que nos estamos llevando y es, ojo, que si a Payá por alguna razón ha sido un crimen premeditado, ojo con el resto de los opositores que tienen, y en el caso de Payá sabemos que 20 días antes de su muerte hubo un atentado a su automóvil, que las imágenes están alrededor de todo el mundo. Mire, no nos extraña lo que ha sucedido porque sabemos que hay una historia. Desde el paredón en el 1959 hasta la fecha hay una historia de verdaderamente crímenes, asesinatos premeditados, los crímenes de la cabaña, la gente que murió en la cabaña gritando "Viva Cristo Rey", que son compañeros nuestros de lucha, después de la brigada, los compañeros que se quedaron en la brigada que los asesinaron años después. O sea, hay toda una historia de una sangre fría y de un asesinato. En definitiva, el régimen se mantiene en este momento solamente a través de la fuerza, porque ha perdido la calle en Cuba, como son las imágenes del funeral de Payá, y ha perdido la prensa internacional. Lo importante de esto, y quiero preguntarle a Luis, porque hacía mención Marcelino algo, y es, no es de ahora, son más de 50 años de crímenes desde el mismo comienzo de la revolución, incluso en la Sierra Maestra, con sus propios compañeros, usando los términos que usaban ellos en la Sierra Maestra, había asesinatos también, hubo crímenes también. Y luego en México también, cuando la preparación del desembarco del Granma también, la persona que quiso salirse del Granma, que no quiso participar, también lo ejecutaron. Y los propios atentados que realizaron. Y es muy bueno lo que ha dicho Marcelino. Yo creo que ha resumido muy sensatamente lo que es la historia de esta llamada revolución cubana, que es un régimen que se ha instaurado en base al terror. Primero, con el juicio a los ex militares, que le dice de Batista, no, militares de la República, militares de la nación, ¿no? Batista constitucionales. No, exactamente. Entonces, los juicios con efecto retroactivo, que eso no lo permitían las leyes, no lo permiten las leyes en ningún país. Cuando vas a jugar a una persona y le vas a aplicar una ley que tú pones ahora retroactivamente para juzgar delitos anteriores. Entonces, ahí empezó el primer crimen. Luego empezaron con los tribunales revolucionarios, la arbitrariedad de las patrañas de juicios sin ninguna normas de procedimiento internacional y que fueron sencillamente asesinatos, asesinaban por orden judicial y lo justificaban. Y luego lo que hemos vivido de justicia a lo largo de todos estos años de la revolución, que ha sido sencillamente patraña, mentira, falsedad y sin ningún tipo de derechos en los tribunales, hasta la actualidad, y los asesinatos políticos dentro de la seguridad del Estado, dentro de las prisiones, los desaparecidos, que muchos que lo han atribuido, pues bueno, se fue en una balsa. Yo recuerdo en una ocasión que me detuvieron en el año 66 y la respuesta que le dijeron a mi madre cuando me estaba buscando era simplemente: mira a ver si se fue del país. Averigüe, se fue del país, y estaba preso en seguridad del Estado. Y es increíble, amigos, quiero las opiniones de ustedes, porque han sido muchos años de dolor para el pueblo cubano. Hoy, denominarse opositor en Cuba, como al principio de la revolución, y lo contaban ellos, han sido 50 años de lucha contra la dictadura castrista. Sin embargo, ha habido impunidad total. Algo que duele es la manera en que mucha gente se mantiene ciega, no hablan, no dicen. Complicidad total con lo que ocurre dentro de la isla. Hay gobiernos que sí se han mostrado solidarios, pero la mayoría realmente nada. Fidel Castro, su gobierno, Raúl Castro, y no pasa nada. Bueno, no ha pasado nada precisamente porque Cuba, siendo una isla, han estado muy aislados. Sin embargo, en la actualidad, como decía anteriormente, desde el punto de vista mediático, los medios internacionales cada vez se hacen más eco de lo que está sucediendo, porque las imágenes
vienen de Cuba y se ve continuamente cómo se están produciendo violaciones de todo tipo a los derechos humanos en Cuba. Por lo tanto, han perdido la media internacional, han perdido la calle, como se vio en el funeral de Payá, y sencillamente esperamos que el mundo cada vez reaccione con más racionalidad frente a lo que pasa dentro de Cuba, que es sencillamente el uso de la fuerza, porque el régimen se mantiene solamente por el terror, son unos terroristas de Estado, y por la fuerza, y eso es lo que hemos visto en estos días. Y es triste algo porque en los funerales, como tú decías, las damas de blanco, los opositores, pero fue mucha gente de pueblo común. Estamos viendo las imágenes de lo que ocurrió en el cementerio de Colón, cuando iban cantando canciones religiosas, cuando incluso a muchos sorprendió la actitud del propio cardenal, quien hacía menos de 15, 20 días le había negado la posibilidad de participar en un evento a Osvaldo Payá, hay que decirlo. O sea, hasta en eso la hipocresía también de la Iglesia católica y con perdón de Dios. Bueno, yo creo que es Dios precisamente el que pone las cosas en su lugar. Y yo creo que las ha puesto, y desafortunadamente la vida de Osvaldo Payá, una persona valiosísima, una persona honesta, cristiana, una persona con todo el respeto que Osvaldo tenía y el peso específico que Osvaldo tenía dentro de la oposición cubana. Pero lo que habló en el funeral y en el entierro, en el sepelio de Osvaldo, ha sido el pueblo de Cuba. Ese pueblo que también, con su silencio y con su participación y su presencia, estaba diciéndole libertad a los dictadores. Y lo sabe Raúl Castro, lo sabe el régimen, y están temblando. Y precisamente la acción que cometieron con Osvaldo muestra la desesperación que tienen, que le temen hasta a un opositor pacífico. Le temen a esas voces que puedan encontrar eco y que está creciendo. Antiguamente, años, y lo hemos vivido nosotros, Marcelino, a lo largo de todo este proceso, lo difícil que era que la oposición pudiera conseguir respaldo y solidaridad en los simples compatriotas. El solo hecho de que la gente durante todo el trayecto, saliendo por la calzada del Cerro, tomando 26, buscando todo, eso pasó, y la gente, unos aplaudían, otros en silencio se congregaron, y ya eso habla de complicidad para destruir a la dictadura, que es lo peor. Hay una pregunta que es casi latente en esto: ¿crimen o accidente, en opinión de ustedes? Mira, en realidad, hasta que no estén todas las pruebas, no se puede decir, pero hay una historia, como hemos hablado anteriormente, una historia de crímenes, por lo tanto no nos sorprendería que haya sido un crimen, pero tenemos que esperar a que estén todos los testigos, los dos testigos que hubieron, que digan qué es lo que vieron, y lo sabremos, pero no nos extrañaría, no nos sorprendería si hubiese un crimen, por lo que hemos hablado de la historia de crimen que ha habido en el caso del gobierno cubano. Para mí hay un precedente que está muy claro, que es la propia hija de Osvaldo Payá, con la información que habían dado ya precisamente los otros dos testigos que estaban en el vehículo, de que estaban siendo golpeados, de que por el celular y mensajes de texto, donde decía que estaban siendo agredidos por un vehículo, con el precedente que existía de diciembre, que habían volcado el vehículo. No es solo contra él, hay que recordar y hay que tenerlo presente. Los hijos de uno de los líderes de la propia Revolución Cubana, Armando Jar, los hijos de Aide Santa María, empezaron a hacer declaraciones contra el régimen castrista y en la Séptima Avenida, lugar que todo el mundo conoce en La Habana, que no se puede ir corriendo. Un accidente también, la muerte de Laura Pollán, la muerte de Orlando Zapata, la muerte de Wilmer. Las golpizas a periodistas como Bertrand de Lagrange, del francés, o de Cermak, el checo, golpizas para matarlo, porque a Cermak le dieron para matarlo. O sea, estamos hablando de un régimen criminal que no tiene escrúpulos, que no tiene ningún tipo de limitaciones en cuanto a lo que va a ser típico de estos regímenes extremistas que ven en cualquiera que pueda convertirse en un líder, en una voz que pueda atraer detrás de ellos al pueblo, pues hay que eliminarlo. Y este es el tipo de régimen que tenemos en La Habana. Lo cierto es que la represión en Cuba está aumentando por una razón, y es porque la oposición también está aumentando, la gente ha perdido miedo, está saliendo para la calle y está gritando en la calle libertad. Y por eso es que la represión ha aumentado hasta un momento X que no pueda seguir. Lamentablemente todas las historias tienen, y lo voy a mencionar ahora, todas las historias tienen algo que de verdad suena feo. En las últimas horas, lo dije con todo respeto o irrespeto, me da igual, como quieran aceptarlo o tomarlo, el señor Elizardo Sánchez Santa Cruz, inmediatamente que los blogueros castrocomunistas comenzaron a decir había sido un accidente, él le dijo textualmente a la prensa internacional lo mismo que habían dicho el mayor con que se entrevistó la esposa Ofelita y Rosa María, la hija de Osvaldo Payá. ¿Coincidencia? No es la primera vez que ocurre esto con este señor. De verdad que hay veces que yo digo, pagarán su culpa a los traidores al final. No tengo opinión
No tengo opinión en este caso, ¿no? No sé, no oí ¿No oyó la declaración? No lo oí, no. Pero la prensa está llena de eso, no lo Marcelino. vi, no lo vi. ¿Cautela de su parte? No, pues es que la información que yo tengo, la que yo tuve fue directamente de una persona que habló con Ofelia. Y Ofelia le dijo a esta persona de que habían sido agredidos, embestidos es la palabra. Ajá. Esa es la información que yo tengo. Claro. Todo lo demás... Indiscutiblemente, la credibilidad está de parte de la esposa y de los hijos de Oswaldo Payá, indiscutiblemente. Es que además apareció un supuesto ciclista y un tractorista, que es lo que vieron. Luego las fotografías que igualmente, que es coincidencia, las publica un periodista de una estación de radio provincial en Cuba, que se sabe que no se puede, nadie puede de manera así espontánea publicar nada en Cuba. Hay fotos que se ve alguien en una camilla acostado en un lado, no se pone la imagen, se dice que retiraron a Payá de inmediato. Hay tantas especulaciones en torno a eso. Yo hablé con un medio, el doctor Alberto Hernández, que me comentó sobre el accidente y me dijo, Luis, hay algo que a mí desde el punto de vista médico se me hace muy sospechoso, que pueda la persona que iba detrás, que recibió el impacto directo, puede entenderse que el impacto haya sido muy fuerte, lo cogió pues sin estar sujeto y lo puede haber impactado en la cabeza y lo mata, pero el que estaba del otro lado de atrás, y los dos de adelante que no sufrieron ningún tipo de daño. O sea, es muy significativo que los dos muertos sean los dos disidentes y que los dos extranjeros no le hayan pasado nada. O sea, sobre todo el que iba detrás del otro lado del asiento, Harold. O sea, es muy significativo. Y hemos visto en la historia muchísimos casos de esto. Es un accidente selectivo. Mata a los opositores cubanos, no se mueren los extranjeros que van delante. Si supuestamente el carro se fue y chocó, ahora aparece el golpe solo de un lado, donde chocó. O sea, hay muchas cosas raras. De manera rápida, quiero que ustedes, amigos, opinen por Twitter, envíen sus mensajes para participar con nosotros en el programa y, por supuesto, también a ustedes quiero pedirle acá en el estudio 30 segundos a cada uno. ¿Qué va a pasar después de esto que ha ocurrido en Cuba con Oswaldo Payá? Bueno, básicamente hay un legado. El legado más importante es que él cambia la naturaleza de la lucha contra el régimen a una lucha que es, como él decía, de la ley a la ley. No hay un solo camino para derrocarlo, pero fue un camino muy válido y yo creo que en este momento el modelo que él nos deja, el legado que nos deja debe ser un legado para continuarlo y va a continuar hasta que seamos libres. Luis Zúñiga. Para mí es una enseñanza extraordinaria para los que han estado proclamando que Raúl el bueno, el cambio y que Raúl puede presidir. Ahí tienen quién es Raúl Castro, un asesino que lo ha sido en toda la historia y no va a cambiar. Ese es con el que tenemos que lidiar. Bueno, que lamentablemente ha dicho en las últimas horas que quiere conversar con el gobierno de Estados Unidos, que está dispuesto a sentarse a hablar con el presidente Barack Obama en condiciones de igualdad. ¿Igualdad? Otro tema, gracias a mis invitados Marcelino, Luis.